buenos días con todos. Bueno, gracias por su asistencia y vamos a empezar con el webinario del día de hoy. El tema que nosotros vamos a analizar el día de hoy está referido a las pruebas conocidas como pruebas DRM, que son unas pruebas bastante importantes a ser incluidas en todos los mantenimientos que sean programados, mantenimientos preventivos y hasta incluso posteriormente a una puesta en marcha después de un mantenimiento correctivo en un interruptor. Hola, les agradezco, por favor, quisiera saber si me están escuchando bien porque no oigo ningún retorno. Ok, bien. Nosotros, de alguna forma u otra, hemos estado vinculados al tema de lo que es el mantenimiento de interruptores. Como sabemos, los interruptores de alta tensión y de media tensión también, sabemos que en la normativa se indica que todo interruptor es de alta tensión cuando supera los 1000 voltios, ¿verdad? Entonces, en algunos países, a partir de 1000 voltios hacia arriba, ya la denominación es que es un equipo eléctrico de alta tensión. Sabemos además que los interruptores son esenciales, ¿de acuerdo? Y su principal función es justamente la de interrumpir elevadas corrientes de falta. Sabemos también que un interruptor puede operar en régimen normal cuando no existe ninguna falla, permite abrir y cerrar circuitos, pero también en condiciones de falla el interruptor nos permite separar o aislar un segmento averiado, un segmento fallado de un sistema eléctrico, justamente para evitar daños que puedan traer mayores consecuencias como pérdidas económicas o pérdidas en algunos casos, digamos, algún riesgo eléctrico que pueda suceder en una subestación o en algún punto de la red. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros de alguna forma, comprendemos que el mantenimiento de los interruptores conlleva en sí una importante forma de mantener operativa una subestación. Sabemos también que el interruptor forma parte de los equipos de patio. Muchas veces cuando los interruptores superan los niveles de media tensión van a estar ubicados en patio, y cuando los interruptores de alta tensión van a estar ubicados en patio, los interruptores de media tensión van a estar ubicados en celdas, pero en ambos casos protegen circuitos que necesitan tener un correcto mantenimiento. Por ello es fundamental certificar su adecuado funcionamiento. Entonces, bajo esta premisa, actualmente en la gran mayoría de los casos la estrategia es conocer el estado del interruptor, justamente es verificar la resistencia de contactos. Sabemos que una prueba estandarizada en todos los mantenimientos de un sistema eléctrico, sea cual sea el punto o el nodo en el cual se ubique la subestación, sea de llegada, de salida, sea una subestación de maniobras, siempre se debe de realizar y siempre se acostumbra a realizar la medida de resistencia de contactos y los tiempos de operación del interruptor. ¿De acuerdo? Ahora, yo les planteo a ustedes, me gustaría recibir sus respuestas en el apartado del chat, ahí que todos ustedes lo tienen disponible, para que me puedan responder al respecto de la siguiente pregunta. ¿Los tiempos de operación de un interruptor, ustedes consideran que es una variable eléctrica o es una variable mecánica? ¿Cuál es su apreciación con respecto a los tiempos de operación de un interruptor? Si es una variable eléctrica, digamos, ¿por qué? ¿Por qué consideramos que es una variable eléctrica? Y si es una variable mecánica, ¿por qué consideramos que es una variable mecánica? Me gustaría que alguno de los asistentes pueda comentarlo por chat para compartir su opinión y para poder discutir al respecto. Bien, Claudio comenta de que es una variable mecánica. ¿Alguna otra opinión?
Danilo también comenta y dice que es mecánica, ya que el disparo es por medio de la temperatura versus el tiempo. ¿Correcto? ¿Alguien más? A ver, somos 14. Creo que 2 de 14 es un pequeño porcentaje. Posiblemente un par de opiniones más. ¿Alguien apuesta por considerar que la medida de tiempos es una variable eléctrica? Digamos, eléctrica en el sentido de que depende del paso de la corriente, ¿no? Si es que la corriente está buena, digamos, es una corriente de flujo normal, o si es que no depende del tipo de corriente que está pasando. Bien, Claudio también respalda. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora a recordar algo. Yo les voy a hacer una pregunta con la cual ustedes van a deducir esta respuesta. Miren. El tiempo de apertura de un interruptor. Pregunta para todos, para los 14 asistentes que estamos en este webinario. El tiempo de apertura de un interruptor. El tiempo de apertura de un interruptor, de la cámara de interrupción de un interruptor. ¿Depende de la magnitud de corriente? ¿Qué opinan? Claudio nos comenta que no. Y efectivamente es cierto. Efectivamente, la respuesta es de que no. El tiempo de apertura y el tiempo de cierre de un interruptor es un parámetro mecánico, ¿ok? Que no depende de la corriente que está circulando en régimen permanente o en régimen de falla a través de un circuito eléctrico. Siempre el interruptor mantendrá como una constante sus tiempos, sean de apertura o sea de cierre, ¿correcto? Debemos de diferenciar este tiempo, que es un parámetro mecánico, del tiempo de disparo de las protecciones, ¿ok? Por ejemplo, en este caso sabemos que el tiempo de disparo de las protecciones está conformado por el tiempo en el cual el relé responde más el tiempo de apertura de un interruptor, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo de las protecciones lleva consigo dos variables. La primera variable, que es el tiempo que se ajusta en un esquema 50-51 de sobrecorriente, más al cual debe de agregársele los tiempos de apertura de un interruptor. Entonces, la suma de esos dos tiempos vendría a ser el tiempo total de disparo de las protecciones referido a un determinado circuito. ¿Ok? Bien, entonces continuemos. Sabemos también de que todo interruptor está conformado por tres distintas partes, que una es la cámara de ruptura, la siguiente parte es el mecanismo de accionamiento y el tercero es el gabinete de mando. ¿De acuerdo? Sabemos que la cámara de ruptura es justamente en donde se encuentran los contactos principales que van a ejecutar justamente la apertura del circuito. Es ahí donde se produce el arco eléctrico. ¿De acuerdo? Con respecto al mecanismo de accionamiento, tenemos distintos tipos de interruptores, por lo tanto, tenemos distintos tipos de mecanismos de accionamiento, que puede ser hidráulico, neumático, mecánico, y los gabinetes de mando vendría a ser lo que nosotros conocemos como donde tenemos los pulsadores, donde tenemos el pulsador de disparo, el pulsador de cierre, tenemos las bobinas, los contactos auxiliares, ¿de acuerdo? Tenemos el circuito de alimentación del motor, la calefacción, la iluminación, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de control lo podemos ver en un interruptor que se ubica tanto en patio como se ubica en celdas de media tensión. Digamos que el propio nivel de aislamiento que requiere un interruptor cuando es menor, obviamente influye en su diseño y por lo tanto eso se ve reflejado en el tamaño que necesita y de ser pequeño, pues es suficiente con un buen aislamiento y con un apropiado fluido de extinción, en este caso que puede ser SP6 o puede ser vacío. Es por eso que nosotros encontramos prácticamente ya
masificado el uso de SF6 en los interruptores extraíbles de media tensión, y también encontramos en patio todavía interruptores en aceite y interruptores en SF6 también. ¿De acuerdo? Bien. El principal problema es que estos datos no son capaces de revelar alteraciones como pueden ser la desalineación de los contactos de arco o desgaste de estos. A lo que me refiero en esta diapositiva es de que justamente todos nosotros sabemos lo que es una medida de resistencia de contactos. ¿De acuerdo? La medida de resistencia de contactos. ¿Cuáles son las condiciones? Pregunta para todos los presentes. ¿En qué condiciones se realiza la medida de resistencia estática de un interruptor? Yo puedo decir la primera, por ejemplo, el interruptor debe de estar desenergizado, ¿correcto? Esa es la primera condición. Debe ser extraído, obviamente, de su circuito. Si es que está en patio, debe de estar desconectado de barras, ¿ok? Y si es que es extraíble, también, ¿verdad? Hay que desconectarlo, hay que sacarlo de su cabina. ¿Y qué más se necesita? ¿Qué otra condición se necesita para hacer una prueba de resistencia estática en un interruptor? ¿Correcto? Vamos a ver. Entonces vemos de que se requieren ciertas condiciones, ¿verdad? Para hacer una prueba de resistencia estática. Nos comentan, estoy leyendo los mensajes, Claudio comenta de que el interruptor debe estar cerrado, es cierto, debe estar cerrado. Y empezando por estar desenergizado, ¿verdad? Entonces, estando el interruptor desenergizado, ¿cómo se llama el método que utiliza un micromímetro para realizar la medida de resistencia estática? ¿Alguno de ustedes conoce cómo se llama este método de conexión? ¿Cuál es el nombre de la conexión eléctrica que utiliza un micromímetro para realizar este ensayo? Bien. El método de conexión se conoce como puente Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la fuente de corriente de un micromímetro es inyectar una corriente en DC, inyecta una corriente de DC y mide la tensión que se genera en los bornes, en los extremos de la cámara de interrupción. Entonces, la fuente inyecta DC, mide la caída de tensión que se genera en la cámara de interrupción y con eso calcula la resistencia por la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, a ese tipo de conexionado se conoce como puente Kelvin. ¿De acuerdo? Bien. Ok, pero veamos qué es lo que estamos midiendo. ¿Qué es lo que estamos midiendo en sí? ¿Qué creen ustedes que significa el resultado, por ejemplo, de 50 microohmios? ¿Qué es lo que me está midiendo? ¿Cómo pueden diferenciar una buena resistencia de contactos de una elevada resistencia de contactos? ¿Ok? Entonces vemos de que realizar la medida de resistencia de contactos equivale a tener poca información del estado actual de un interruptor.
vamos a analizar algo. Yo les propongo el siguiente análisis. Si ustedes tienen un interruptor cuyos valores son los siguientes. 50 microohmios en la fase R, 60 microohmios en la fase S y 140 microohmios en la fase T. ¿Qué pueden decir al respecto? Si yo realizo una medida de resistencia de contactos en un interruptor, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Qué fase consideran ustedes que está, digamos, que necesita una intervención? Bueno, yo viendo los valores, podría decir de que la fase T es la que está, digamos, la que tiene mayor resistencia. Pero aquí les hago una pregunta a todos. Para nosotros, por ejemplo, que recibimos el reporte, o que nosotros, si es que alguno de ustedes forma parte de una empresa de servicios, ¿qué significa tener una resistencia de contactos alta? O para otros asistentes que trabajan en una empresa que más bien recibe el informe de una empresa de servicios y me toca analizar este reporte, ¿yo qué decisión puedo tomar con respecto a un valor alto de resistencia de contactos? ¿Qué significa que una de las fases esté más alta que las otras fases? ¿O qué decisión debo yo de tomar con respecto a este valor que es mucho más alto que las otras dos fases que son próximas? ¿De acuerdo? Entonces, la parte de pruebas involucra tomar decisiones. Y uno toma decisiones en base a la información que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, vemos de que la resistencia de contactos me da poca información porque cuando yo veo valores de resistencia de contactos bajos o altos, lo único que me permite a mí decidir es limpiarlos. No se me pasa por la mente otro tipo de acción. Yo lo único que puedo pensar cuando tengo un valor de medida de resistencia de contactos estática, lo único que yo puedo pensar es simplemente en que hay una suciedad en la cámara, pero si de por sí la cámara ya tiene SF6, entonces justamente ahí es ya un problema, es mucho más complicado ejecutar el mantenimiento interno de una cámara. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta es realizar una medida de resistencia dinámica, ¿de acuerdo? O conocida como por sus siglas en inglés, que es DRM, para que yo, por medio de esta prueba, pueda tener mayor información y pueda verificar con mayor precisión lo que puede estar efectivamente sucediendo en un interruptor. En la imagen vamos a ver, en la imagen vemos cómo un interruptor tiene este tipo de contactos internamente. Tiene un contacto, perdón, tiene un contacto que es móvil y un contacto que es fijo. Esto lo podemos ver en interruptores de media tensión, de alta tensión y de muy alta tensión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando los tipos de contactos tienen esta característica, nosotros vamos a ver cómo se manifiesta la medida de resistencia dinámica en un interruptor. Y vamos a verificar y vamos a llegar a la conclusión de por qué es importante justamente realizar este tipo de ensayo. ¿Okay? Bien. En esta imagen ustedes pueden apreciar un poco con más detalle un interruptor de alta tensión. Este es un interruptor de 115 kV.
en donde podemos ver los contactos de arco, ¿de acuerdo? Y justamente ese contacto de arco que ustedes ven que tiene la forma de un contacto hembra y un contacto macho, son quienes sufren todo el esfuerzo electrodinámico durante la apertura, durante el despeje de una falla. Es por eso que tienen una capa que los cubre, que es de tungsteno. ¿Ok? Entonces, vemos que estos interruptores tienen esta característica y aparte de ello tienen un medio de extinción que puede ser SF6. ¿De acuerdo? Entonces, realizar un mantenimiento correctivo o un mantenimiento preventivo a nivel de la cámara es bastante complicado porque digamos que se requieren herramientas para ello poder realizar el control del SF6, propiamente para abrir el interruptor, para ver adentro qué puede estar sucediendo. Entonces, este tipo de mantenimientos me generan elevados costos de gestión y aparte de ello necesito el tiempo adecuado para poder abrir el interruptor y para poder conocer el estado interior del interruptor. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba de RM, a donde está orientada es justamente a evitar abrir la cámara del interruptor para poder nosotros conocer cuál es el estado actual de los contactos principales y de los contactos de arco, con el fin de evitar estos altos costos de apertura de las cámaras de interrupción. Es por ello que la prueba de RM no digamos que complementa, sino de que es una herramienta vital en la cual debe de realizarse a todo interruptor que esté nuevo, a todo interruptor que haya sido reparado o un interruptor que ha tenido, por ejemplo, un overhaul o se ha hecho una reparación importante. Entonces, la prueba de RM viene a ser una prueba de mucha importancia y lo que me permite a mí es obtener mayor información, me permite obtener mayor detalle, mayor conocimiento del estado actual del interruptor. Previamente comentábamos de que cuando yo tengo 3 resistencias de contacto y una de ellas es alta o posiblemente las 2 sean altas y una sea baja, entonces lo que yo puedo indicar que se haga en un siguiente mantenimiento es bastante limitado. Está limitado a la limpieza de contactos. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando yo realizo la prueba de RM, lo que yo obtengo es justamente cómo va evolucionando los valores de la resistencia durante el proceso de apertura. Si es que nosotros vemos acá, esto es como una huella digital del interruptor. Y esta huella digital del interruptor debe de ser monitoreada a través del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, yo ya no solo tengo 3 valores, un valor fijo para la fase R, un valor fijo para la fase S y un valor fijo para la fase T, sino de que ahora yo ya tengo un registro de resistencia del interruptor durante el disparo, desde hasta que finalmente disipa o hasta que finalmente abre, ¿de acuerdo? Debemos de recordar que el fin supremo de un interruptor es abrir o disipar una corriente de falla. Sabemos también que el interruptor puede abrir o puede cerrar a un circuito cuando está con corriente normal de operación, porque posiblemente se le vaya a hacer una modificación en la red o se va a entrar personal a trabajos. Pero sabemos que lo más importante y la maniobra más importante y más relevante de la operación de un interruptor es la de disparo. Correcto. Entonces, cuando yo hago una prueba con un micromímetro típico y convencional, yo lo que tengo son valores puntuales que no me dan mucha información. Lo único que me pueden dar a mí una idea es de que si es que el contacto está bien cerrado o no. Y lo único que yo puedo tomar como decisión es lo limpio o no lo limpio. Entonces, cuando yo tengo la prueba de resistencia dinámica, yo conozco el comportamiento dinámico del interruptor durante la apertura, ¿ok?
Entonces, conozco efectivamente cómo se está comportando mi interruptor ante el comando de apertura que recibe propiamente del dispositivo de protección. En esta gráfica, ustedes lo que pueden ver es justamente de que cuando el interruptor, la cámara de interrupción está cerrada, se tiene un escalón bajo de resistencia. En el momento que empiezan a actuar los contactos de arco, la resistencia se incrementa en un escalón de una forma suave. La curva que se describe es una curva suave, hasta que finalmente la cámara de interrupción, los contactos principales se separan y por lo tanto hay una línea ascendente, lo que indica es una resistencia infinita, conocida como circuito abierto. ¿Ok? Bien, pero aquí nosotros vemos que estos contactos están en buena condición. La figura indica contactos de arco en buena condición. Vamos a ver cómo es la curva cuando los contactos no están en una buena condición. Aquí vemos que cuando el contacto de arco ya tiene algunas averías mecánicas, como por ejemplo un desgaste, o se le ha ido la capa de protección de tungsteno, o se ha reducido en su longitud, ya empiezan a haber distorsiones en la curva. Ya pasa de ser una curva suave a una curva que ya se ve distorsionada, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros de que justamente ya empiezan a haber anomalías. Es por eso que la curva de resistencia DRM debe de monitorearse periódicamente para conocer cómo va modificándose esta curva a través del tiempo. Lo que nosotros estamos analizando es cómo el interruptor va despejando, o sea, va a actuar durante la maniobra de apertura a través del tiempo. Posiblemente en el mantenimiento que yo hago hoy día, mi curva sea suave y bastante, digamos, se ve que tiene una buena condición. Sin embargo, en mi siguiente mantenimiento, que puede ser en 4 meses o en 6 meses, ya me empieza a ver algunas distorsiones. Entonces, es importante contar con una adecuada herramienta de gestión de estas curvas, que más adelante se lo voy a poder comentar. El software de gestión de resultados, que es un software que es una alternativa nuestra, lo que permite es superponer 2 gráficas o hasta 3 gráficas. Por ejemplo, si es que yo deseo hacer una prueba en un interruptor y luego superponer la curva R con la fase S, con la curva de la fase T, entonces puedo superponer estas 3 curvas en una misma pantalla, y lo que puedo hacer es ver y percatarse de cuál de estas fases es la que está comportándose de una forma inesperada. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es justamente lo que les estaba comentando. Cuando yo hago mis pruebas de resistencia estática, obtengo 3 valores puntuales. Estos 3 valores me dan poca información. Lo único que me pueden dar de información a mí es de que el interruptor está bien cerrado, está mal cerrado posiblemente, o esté sucio o contaminado, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando yo hago la prueba de resistencia estática, lo estoy probando al interruptor en su estado inerte, o sea, lo estoy probando cerrado. ¿Pero qué pruebo? Yo prácticamente no estoy probando nada más que simplemente el ajuste o la presión que tiene el mecanismo de cierre. Pero recordemos que el interruptor está hecho para que disipe, separe o aísle un circuito de otro. Por lo tanto, la maniobra fundamental que debe de probarse en un interruptor es la maniobra de apertura. Y para ello se realiza y se justifica una prueba de RM. La prueba de RM, que se realiza de forma monofásica con nuestra propuesta, permite superponer las 3 curvas y verificar y realizar un análisis comparativo. En este caso, lo que yo veo es de que en la gráfica que ustedes están viendo, tengo la fase 0, la fase 0C1, 0C2, la otra sería la fase 0C3, ¿de acuerdo? Entonces, existe una curva
que ustedes ven, que es la curva de color verde, la que me está mostrando a mí una anomalía. ¿De acuerdo? Lo ideal sería de que siga el comportamiento de las otras dos fases. Y vemos que aquí ya me da a mí una idea de que en un siguiente mantenimiento yo debería de revisar qué es lo que puede estar pasando con esta fase, que es la fase de color verde. ¿Ok? Entonces, esta información es muy valiosa y es mucho más importante que simplemente contar con un valor de resistencia estática. ¿De acuerdo? Bien. Aquí les he puesto un ejemplo que me gustaría recibir de ustedes sus apreciaciones. Miren, en la parte izquierda, ustedes ven el valor de resistencia estática de la fase R, de la fase S y de la fase T. ¿De acuerdo? Viendo a los tres valores, conociendo estos tres valores, ustedes ven que la fase S tiene un valor elevado, ¿verdad? Tiene un valor elevado de resistencia. Y que los otros dos valores, el de la fase R y el de la fase T, son próximos. ¿De acuerdo? Entonces, con un micronímetro convencional, yo lo que tengo es solamente el 50% de la información, o sea, tengo solamente lo que ustedes están viendo en la parte izquierda, 67 microohmios, 159 microohmios y 53 microohmios. Entonces, en base a esto, ustedes pueden decir, o bueno, lo que se me ocurre a mí decir sería, bueno, posiblemente en el momento en que el conector abre, los conectores que yo le puse para medir la tensión en la fase S posiblemente se desconectaron o saltaron o se movieron y por eso fue la elevada resistencia. Pero también podría decir, bueno, puede ser que los contactos de la cámara principal de la fase S estén contaminados, puede que tengan polvo metálico o puede que tenga quizás algunos restos solidificados de gas mezclados propiamente con la parte, con el polvo metálico que se puede encontrar en una cámara. Entonces, hablamos de contaminación y hablamos de posiblemente un falso contacto. Sin embargo, cuando hicimos la prueba de RM, bueno, en este caso fue nuestro cliente en una subestación en Argentina, nos sorprendimos un poco de ver que justamente la fase S tiene una curva bastante buena. Ok, entonces lo que hemos visto más bien es que la fase T, que es la que tiene color rosa, la fase T es justamente la que tiene una curva DRM que está, digamos, para observar, porque tiene una caída. Ustedes pueden ver en la parte de la curva DRM cómo esta resistencia no sigue la tendencia de las otras dos fases, sino que tiene una caída, ¿verdad? Pero aquí digamos que lo raro o lo curioso es de que justamente entonces yo, si es que no hacía la prueba de RM, no iba a tener idea de que esto estaba sucediendo. ¿De acuerdo? Con mi prueba de resistencia estática yo obtengo 53.7 microohmios. Entonces yo me hubiera limitado a decir, está ok. O hubiera dicho, bueno, de aquí no tocamos esa fase, ni ese interruptor, hasta el siguiente mantenimiento. Sin embargo, con la prueba de RM, yo veo de que acá efectivamente ya hay una anomalía justamente durante la acción de los contactos de arco. Entonces, aquí está involucrado el contacto de arco, y lo que deberíamos de hacer es programar una inspección exclusivamente para la fase T. ¿Ok? Entonces, ese poder, esa información justamente es
el plus que me da a mí conocer o tener mayor información por medio de una prueba. Ok, bien, tengo aquí una consulta, me pregunta Juan, ¿por qué es necesario medir la resistencia en microohmios? O sea, ¿por qué me sirve ese microvalor? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Les comento, nosotros sabemos que la corriente que circula por las líneas de transmisión, generación y por las líneas de distribución tiene un valor que se le conoce como valor normal de operación, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, ¿correcto? Cuando yo deseo obtener las pérdidas en las líneas, tanto de distribución como de transmisión y generación, lo que yo hago es utilizar una fórmula que se conoce como pérdidas de potencia por efecto Joule, que es el valor de I al cuadrado por R. ¿Ok? I al cuadrado por R. Entonces, esa R justamente es la resistencia que es la sumatoria de todas las resistencias que se dan en los cables. Propiamente la resistencia del cable, la resistencia de los contactos, las resistencias de los acoples, las resistencias de contacto de los interruptores y todos los valores de resistencia que yo pueda sumar para que yo pueda obtener una resistencia total a la cual, multiplicada por el valor al cuadrado de la corriente, yo pueda obtener las pérdidas que se conocen como pérdidas técnicas en las líneas. ¿Okay? Ojo que aquí solamente hablamos de las líneas. También existen pérdidas técnicas en el transformador y otros dispositivos más de la subestación. Bueno, del sistema eléctrico. Entonces, es importante conocer estos valores y reducirlos al mínimo porque de esa forma nosotros vamos a reducir justamente las pérdidas por disipación de potencia, que son pérdidas que hacen menos eficiente al rendimiento de un sistema eléctrico. Bueno, debemos recordar que también la normativa exige, tanto para la distribución como para la transmisión, no superar determinados límites de pérdidas de potencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso, justamente para lo que les mostraba era de que si es que una persona, una empresa de servicios o una empresa de distribución de electricidad o de transmisión realiza sus medidas de resistencia estática, pues tiene limitada información porque lo que él únicamente está viendo es que también han cerrado los contactos de la cámara. Sin embargo, sabemos que la principal maniobra justamente es verificar el estado del disparo del interruptor. ¿Ok? Entonces, conociendo la curva de RM de cada cámara de un interruptor, yo puedo hacer un análisis comparativo y a la vez este mismo análisis comparativo entre fases, yo lo puedo hacer análisis comparativo fase por fase después en mi siguiente mantenimiento. O sea, yo ahora comparo mi fase R con la lectura que voy a tener en la fase R de aquí a unos 4 o 6 meses. ¿Ok? Entonces, este software, que es una propuesta nuestra, permite realizar justamente este tipo de análisis. Vamos a ver en el siguiente cuadro algo similar. Miren, ustedes están viendo ahora ya en un interruptor de doble cámara de 400, 3 valores de resistencia, ¿ok? 3 valores de resistencia que son bastante iguales, ¿verdad? Bastante semejantes. Entonces yo con eso, ¿qué es lo que diría? Bueno, este interruptor está bien, no presenta ninguna anomalía y digamos que no observaría absolutamente nada. No tendría yo digamos que un indicio de que algo puede estar sucediendo en este interruptor. Sin embargo, cuando yo realizo la prueba de resistencia dinámica, me doy cuenta que en la fase de color rosa,
que es la fase 8, fase 4, okay, que es la fase, digamos, la fase T, RST, la fase T, estaría prácticamente presentando un comportamiento anómalo con respecto a las otras dos fases. Entonces, si las tres cámaras tienen el mismo número de maniobras, si las tres cámaras disipan la misma corriente de falla, si las tres cámaras tienen el mismo medio de extinción, si las tres cámaras tienen el mismo número de operaciones, ¿cuál sería la justificación para que una de ellas realice o tenga una curva de disparo que sea distinta? No existe una justificación lógica. Esto me da a mí indicios de un comportamiento anómalo en el mecanismo, posiblemente, o en el contacto de arco. Habría que revisar cómo está el contacto de arco de este interruptor. Entonces, vemos acá que la prueba de resistencia dinámica me entrega a mí mayor información, y con esa mayor información yo puedo realizar una mejor decisión para el mantenimiento, puedo tomar mejores decisiones y quizás puedo tomar una decisión, por ejemplo, de intervenir o no el interruptor, porque digamos que la medida de resistencia estática me ofrece poca información y en algunos casos, aparentemente, como en este caso, todo se ve normal. Sin embargo, con la prueba de resistencia dinámica yo puedo descubrir algo o algún potencial problema que yo no lo detecto justamente con la medida de resistencia estática. Entonces, como conclusiones de esta presentación podemos decir lo siguiente. Sabemos que la medida de resistencia dinámica es importante, es una herramienta importante realizarla. Aquí yo quiero hacer un breve comentario. Actualmente en el mercado de proveedores de equipos de resistencia dinámica se ofrecen muchas alternativas. Sin embargo, la prueba de resistencia dinámica que ofrecen algunos proveedores de equipos es de que uno debe de comprar un analizador de interruptores. Y ese analizador de interruptores trae consigo un accesorio que es trae un accesorio que se llama accesorio para pruebas DRM. Entonces, estos proveedores para hacer la prueba DRM necesitan dos equipos y aún más deben de estar comunicados. Entonces, el equipo 1 debe estar prendido, encendido, conectado al equipo 2 y de esa forma hacer la prueba DRM. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que simplemente la prueba se hace más complicada. Nuestra propuesta, ustedes más adelante, al final de la presentación, les dejo el link para que puedan ingresar a nuestra página web y puedan verificar. Tenemos una propuesta bastante interesante porque nuestra propuesta es un micromímetro que haga la prueba estática y dinámica, ambas al mismo tiempo y sin la necesidad de un analizador de interruptores, con lo cual yo reduzco considerablemente tiempos y costos, que es lo más importante. En muchos mantenimientos vamos en contra del tiempo, hay que empezar muy temprano y hay que salir temprano porque ya es pronta la reconexión de la línea. Entonces, voy a contestar aquí, dice, ¿por qué es necesario medir la resistencia de microohmios? ¿Para qué me sirve? Ya bueno, esta pregunta de Juan me parece que ya la contesté. Y luego me pregunta Ezequiel, la prueba de DRM es exclusiva de los interruptores que tienen contacto de arco, ¿se aplica a otras tecnologías? No. La prueba de DRM también es útil en los interruptores de media tensión, estén con vacío o estén con SF6. ¿Por qué? Las personas, yo les garantizo lo siguiente, porque hemos hecho muchas pruebas. Cuando abren la cámara de un interruptor de media tensión, existe un contacto que le llaman contacto móvil, que es como una lengüeta. Esta lengüeta sirve como contacto de arco. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza justamente para disipar o para reducir el esfuerzo electrodinámico que se genera durante la apertura de una corriente de falla. Entonces, es más,
muchos interruptores y prácticamente la totalidad de interruptores que se están implementando ya vienen con esta tecnología de vacío o SF6. Entonces, la curva que se describe en interruptores de media tensión es una curva que ya no va a tener dos escalones, sino va a tener un solo escalón, pero va a ir subiendo, y en el momento que el contacto, o sea, esta lengüeta que tienen los interruptores de media tensión entra, se va a ver una pequeña curvita que ustedes pueden ampliarla y pueden analizarla. Vale decir, para concluir con respecto a la pregunta que nos plantea Ezequiel, es de que la prueba de RM es válida para todo interruptor, sea de media tensión, sea industrial, sea de alta tensión, igual para un nodo aislado, una subestación que pertenece a toda la cadena de suministro, como puede ser de generación, transmisión, distribución, o para un cliente industrial. Para todo tipo de interruptor es válido, porque lo que me permite a mí es conocer íntegramente cómo está operando este interruptor, sea cual sea la tecnología que se utilice o mecanismo de disparo que utilice este interruptor. ¿De acuerdo? Entonces, continúo con las conclusiones. Como conclusiones hemos visto también la realización de esta medida en un entorno tan agresivo debido al ruido y a la inducción que existe en la subestación no es fácil, ¿no? Es por esto que se necesitan equipos que puedan inyectar elevadas corrientes. Hablamos de que en el mercado tenemos micromímetros de 10 amperios, 100 amperios, los más típicos, pero nuestra propuesta es de hasta 600 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un equipo que es bastante innovador, y lo más importante, algo vital de la presentación, es que el software de gestión que tiene esta alternativa es comparar, superponer las gráficas de las fases, o las gráficas que yo deseo comparar, las puedo incorporar en el software y analizar las distorsiones que tiene una respecto a la otra. ¿Ok? Y bueno, también lo que permite hacer es, si es que yo tengo una cámara patrón, yo puedo también verificar cómo van evolucionando otras cámaras con respecto a una cámara patrón que yo la puedo tener si es que yo soy un fabricante, o si es que soy una empresa que ha recibido recientemente interruptores y que está por ponerlos en marcha. Cuando una subestación está ya digamos, para entregarse o para recibirse, es importante realizar la prueba de resistencia dinámica también en estos casos, y cuando un interruptor ha recibido un mantenimiento o se le ha hecho algún mantenimiento correctivo. Para yo poder ponerlo nuevamente en marcha, es importante realizar una prueba de resistencia dinámica. De esa forma yo puedo conocer si es que efectivamente los mecanismos están, o el mecanismo está operando en las tres fases de forma simultánea. ¿De acuerdo? Bien, aquí antes de terminar con la presentación, yo quería manifestarles de que en el mes de mayo, el Vatron está, ustedes seguramente ya han recibido las invitaciones, está organizando el Expo El Vatron, en donde nosotros estamos también estaremos participando, y estaré llevando conmigo también el equipo, ¿de acuerdo? Y también justamente estaremos participando, voy a llevar yo el equipo con todos los cables, con todos sus accesorios necesarios, si es que alguno de los asistentes considera que es adecuado realizar una presentación demostrativa en sus instalaciones, pues con gusto podemos organizarlo por medio del Vatron. Entonces lo podemos plantear de esa forma. Si es que alguno de ustedes, de sus empresas o a nivel corporativo, desean realizar una demostración con el equipo en algún interruptor que puede ser de media tensión o de alta tensión, pues podríamos manejar esta opción, de acuerdo, para que ustedes puedan comunicarse con los organizadores del webinario directamente con el Vatron, y de esta forma podamos realizar una visita y a la vez realizar una visita demostrativa, ¿no? De igual forma, para las personas que van a estar presentes en la feria, vamos a estar ahí en el stand
y también vamos a estar ahí con el equipo, y bueno, voy a llevar conmigo también un par de equipos más que están orientados, como ustedes saben, nuestra marca está orientada hacia lo que es mantenimiento de equipos de patio, mantenimiento de equipos de subestaciones, de protecciones eléctricas, ¿de acuerdo? Y para equipos de puesta en marcha también de subestaciones, ¿de acuerdo? De mi parte, bueno, tengo por aquí una pregunta adicional. Bien, aquí veo por acá tengo una pregunta adicional donde dice, cuando usted indica que la prueba es útil en cualquier interruptor, ¿se puede usar la medición de RM en cámaras de interrupción de disco planos? O sea, no es de este tipo macho-hembra. Trae, en el momento que las cámaras están por cerrarse, trae un pequeño contacto móvil que es el primero que establece contacto con uno de los extremos, y de esa forma se reduce justamente los esfuerzos. Igual en la separación, en el disparo, también se ve cómo en la curva se ve cómo actúa este contacto, que es un contacto que es como una lengüeta, ¿de acuerdo? Entonces, para contactos planos, la pregunta es sí, también es importante. Recuerden que lo más importante es conocer o tener una idea de cómo está trabajando el interruptor, y específicamente el mecanismo del interruptor, tema que yo desconozco o que desconocemos cuando se hacen las pruebas con un micromímetro típico y convencional. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda realizar esta prueba? Bien, esto es prácticamente a criterio de la empresa propiamente. Si es que yo soy una empresa de servicios, pues me conviene hacerlo de una forma mucho más frecuente y orientarlo al cliente a hacerlo de una forma más frecuente, tal vez cada 4 meses, cada 6 meses, ¿de acuerdo? A niveles de transmisión se utilizan un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Generalmente se utilizan para interruptores que tienen poco número de maniobras o que trabajan de forma más continua, se hace una vez al año. Para interruptores que tienen un mayor número de maniobras se realiza cada 6 meses, ¿de acuerdo? Pero básicamente esto obedece a un plan o a un programa de mantenimiento, ¿de acuerdo? El resultado de la DRM puede indicar indirectamente algún problema en el mecanismo del interruptor al leerse un aumento en el tiempo de apertura. Ok, justamente, justamente Ezequiel, te comento, habría que conocer ambas pruebas, tanto la parte de resistencia estática, complementarla con la resistencia dinámica, y aparte de ello verificar los tiempos de apertura y cierre. O sea, es un mix, ¿de acuerdo? Sin embargo, como nosotros sabemos, en estas tres pruebas, estos tres valores o estos tres grupos de valores me van a complementar lo que yo puedo estar viendo efectivamente, hasta incluso diría algo más acá, que las corrientes en las bobinas de apertura y las corrientes en las bobinas de cierre es una variable que también me complementa la información para que yo pueda tomar una mejor decisión y realizar un mayor análisis. Entonces, con respecto a lo que Ezequiel consulta, podemos decir de que sí, efectivamente, la prueba de RM me da un indicio de que puede estar sucediendo algo en el interruptor y me permite a mí tomar decisiones de una forma más precisa. Yo ya no voy a estar abriendo cámara por cámara, sino enfocarme en una de las fases y evitar con esto tiempos excesivos de mantenimiento, costos asociados, hasta incluso la necesidad de contar con una mayor cantidad de personal y con las medidas de seguridad, lógicamente, que sean mayores. ¿De acuerdo? Perfecto. Lo que normalmente hace
un equipo para pruebas de tiempos de apertura y cierre es verificar justamente que no se excedan los tiempos del fabricante, ¿no? Porque sabemos de que las fallas deben de ser despejadas lo más pronto posible. Debemos recuerden que estos tiempos de apertura y cierre del interruptor van a ser adicionados a las curvas de protección de sobrecorriente de los relés de protección. O sea, si un relé de protección me despeja una falla en 50 milisegundos, yo le debo de sumar los 30, 20 o 40 milisegundos de apertura del interruptor. Por lo tanto, el tiempo de despeje de la protección sería de 90 milisegundos. Bien, yo les agradezco a todos por su participación, por haber estado aquí presentes. Me encantaría poder conversar con todos ustedes en la Feria Expo El Batrón. Como les comenté, voy a llevar el equipo conmigo, las personas que desean realizar alguna prueba demostrativa en sus instalaciones, pues perfecto, lo pueden tramitar por medio de los organizadores, en este caso por medio de Wendy Leiva, del Batrón. Buenas, César. Podemos... Perdona, quisiera interrumpir. Mi nombre es Carla. Estoy acá con Wendy. ¿Cómo estás, Carla? Bien, bien. Usted, Sí. de parte del Batrón, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a estar comunicándonos, por supuesto, con ustedes. Gracias por hacer también el anuncio de la expo. Los vamos a estar esperando a todos y les vamos a enviar la invitación. Quería aclararles que la inscripción se hace en línea. Entonces, la página es expo.elbatron.com. Igual se los vamos a hacer llegar por correo para la inscripción. Y vamos a estarnos comunicando con ustedes también en caso de que quieran la demostración, una visita o algo, pues cuando estés por aquí, con muchísimo gusto vamos a estar para atenderlos. Muchas gracias. Quería interrumpirlos para darles las gracias y ponernos a su disposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Bueno, para todos los asistentes ha sido un gusto nuevamente. Yo les agradezco por su tiempo y bueno, estoy a su disposición para cualquier consulta que ustedes tengan, para cualquier información adicional que deseen que les podamos enviar por medio de un correo. Tenemos artículos técnicos y también el folleto del equipo. Bueno, es un equipo bastante innovador, bastante interesante y bueno, con gusto podemos enviarle todo este tipo de información. Bueno, les agradezco nuevamente y de mi parte ha sido todo y bueno, hasta un nuevo webinario en el cual vamos a seguir tratando temas de mantenimiento de subestaciones, protecciones eléctricas, puesta en marcha, comisionamiento, que son la rama de pruebas a las cuales nuestros equipos están orientados. Muchas gracias y hasta luego.